Todos evocamos la victoria en el Fortín Boquerón durante la contienda chaqueña. 20 días de encarnizada batalla para retomar ese Fortín Boquerón estratégico por los pozos de agua con que se contaban en esa zona. De ahí el vital desafío de recuperar ese Fortín Boquerón que había sido atacado días atrás por un contingente del ejército boliviano, quienes fueron radiados un 29 de septiembre hace 91 años. Para el Paraguay, que 3 de sus fortines tome el enemigo, ¿verdad? O sea, los bolivianos. Entonces se prepara a recuperar los paraguayos en recuperar su fortín. Él se había escapado, como era menor, su papá no quería que se vaya, como un hermano mayor, falleció en la guerra y él se escapó a los 17 años. O sea, él quiso ir a pelear. Él quiso ir y se escapó de sus padres. Era muy difícil salir, dicen, en la época de la guerra de las trincheras. Entonces, delante del fuego del boliviano, entonces yo tenía que permanecer en las trincheras. Estamos con don Carlos Agüero, él es guía de turismo de esta zona, del Fortín Boquerón. Y bueno, don Carlos, ¿en qué zona del Chaco estamos ubicados específicamente? Estamos en el centro mismo, entre Asunción y la frontera con Bolivia, o sea, la mitad. Es un sitio histórico, lugar de la primera batalla de la Guerra del Chaco. Bolivia, en su penetración, ¿verdad?, de ocupación del Chaco, llegan hasta esta zona y toman en julio del 32 estos 3 fortines que están acá en el centro, Toledo, Corrales y Boquerón por segunda vez. Y eso ya era es lo máximo para el Paraguay, que 3 de sus fortines tomen el enemigo, ¿verdad? O sea, los bolivianos. Entonces se prepara a recuperar los paraguayos en recuperar su fortín, ¿verdad? Los bolivianos pretendían tomar como suyas las tierras chaqueñas, don Carlos. Sí, ellos se sentían dueñas al principio una franja del territorio, lo que es el Chaco paraguayo, ¿verdad? Pero luego todo el Chaco, hasta la confluencia del río Pilcomayo con el Paraguay, o sea, frente a Asunción, todo el territorio. Hubo muchas negociaciones diplomáticas, inclusive protocolo de tratado de límites entre los dos, que no pudo solucionar el tema, y vino una guerra a poner fin a eso y fijar límites, lo que hoy conocemos. Hablamos de cuántos combatientes, tanto de bolivianos como de paraguayos. 7.500 paraguayos cercando Boquerón, y dentro se calculaba cerca de 1.000, ¿verdad? Pero hay varias cifras, 1.000 bolivianos defendiendo, ¿verdad? Y ellos, a ocupar esto, empiezan a hacer todo trabajo de fortificación acá, las trincheras, todo lo que hay acá es trabajo boliviano. Si hacemos el recorrido te das cuenta de todos esos puntos que hay acá es trabajo boliviano. ¿Este, por ejemplo, qué lugar es? Y acá está la comandancia, que no es la original, y allá la otra construcción donde estaban, digamos, la panadería, rancho y casino, ¿verdad? ¿En la comandancia qué se hacía? Y la comandancia es donde está el comandante haciendo oficina pre-batalla, o sea, antes de la batalla, pero durante la batalla tenía su puesto de combate acá. Después vamos a mirar eso, que es un búnker. Bolivia creía que Paraguay, Paraguay estaba empezando a recuperarse lo que fue la Triple Alianza. Venía recién la primera generación y otra vez embarcarse en una guerra. Inclusive los paraguayos mismos no creían en que se podía con un enemigo económicamente mejor posicionado, poblacionalmente mejor, entonces en número, digamos. Los paraguayos mismos creían que no iban a poder. Por eso le Boquerón su importancia, porque con la batalla de Boquerón, el triunfo de Boquerón, se demostró que sí se podía con este enemigo. Por eso el feriado nacional es la única fecha durante los 3 años de guerra que hay feriado nacional, ¿verdad? Además de la paz del Chaco. Esto
esto no se usaba en tierra, más se emplazaba en aviones. La cabina de atrás se desmantela los mandos y se colocaba esto como dos bocas de fuego más al avión, pero una adaptación al avión, no es propia del avión. Son armas semiautomáticas, la Lewis inglés, cargador circular, creo que entre 49 tiros. Acá se cargaba. Ahí estaban los proyectiles y un sistema de acostar acá con esto. Ahí entra un proyectil y está para disparar. En esa posición ya automática el arma. Uno puede, apretando, disparar todo lo que tenga el cargador. En el avión estaba, Sí. sí, sentado, Estaba sentado y manejaba. manejaba ahí con un sistema de apoyo de esto. Y ahí ocurría el disparo. ¿Qué significa eso? Que funciona todavía el arma. O sea, esto faltaría proyectiles. Si nomás, hay proyectil podemos cargar y funciona todavía. Sí, funciona todavía. Cada 5 metros tiradores, porque a partir de acá, campo abierto. Se cerró el campo por los 91 años que ya pasaron, pero a partir de acá era visibilidad casi de 2.000 metros, 2 kilómetros de visibilidad. Y los soldados entraban de este lado, los tiradores. No, yo tiraba en su Acá. posición, O sea, caminaban ellos, pero a más de 1 metro de profundidad. sí, sin Parados para preocuparse. disparar. Sí, sin preocuparse ni agacharse. Y por acá se le traía al tirador lo que necesitaba, agua, comida, proyectil, y también se evacua heridos por la zanja, con camilla. Este es un árbol de samú, con esta abertura bastante particular, como verán. Acá se ubicaban los soldados bolivianos, los francotiradores, con sus fusiles apuntando hacia campo abierto para repeler el ataque de los soldados paraguayos que buscaban defender su tierra. Así que imagínense los años que tiene también este árbol. Primer día, 9 de septiembre, los paraguayos atacaron esta zona en masa, en forma de ataque frontal, ¿De qué sector venían ellos? del este del Fortín, porque estaban llegando de Isla Poí. Llegaron el 8 y amaneciendo el 9 se atacó esta parte, que es la peor parte, la parte más abierta. Era un suicidio atropellar este campo abierto, posición de tiradores bolivianos. Se alfombró de cadáveres el lugar y esos cuerpos estuvieron tirados 20 días, recién el 29 cuando cae el Fortín se los entierra. Es más, esos muertos seguían peleando porque sus compañeros vivos lo usaban de escudo en esta parte, apilando 6 cuerpos, 8 cuerpos, y protegerse de las balas detrás de ellos. El Fortín Isla Poí, ubicado a 461 kilómetros de Asunción, era uno de los lugares claves de aquella época. Aquí se concentraban los soldados paraguayos al mando en aquel entonces del teniente coronel José Félix Estigarribia y donde se planeaban las estrategias contra los bolivianos en el Fortín Boquerón a unos 60 kilómetros de distancia de este punto. Allí, además del fuego, el plan era rodear a las tropas para que de esa manera se evite que reciban las provisiones y puedan debilitarse rápidamente. Además de esto, al fondo de este punto se encuentra una laguna. De allí se extraía el agua y en camiones se llevaban hasta el lugar de combate para calmar la sed de nuestros soldados. Las paredes y los pisos de estas estructuras son originales. Lo demás ya fue refaccionado con el paso de los años. Él acabó de cumplir 108 años. 108 años, sí. Y él peleó en aquella batalla de Boquerón. Sí, peleó, estuvo los 3 años y sí, peleó. ¿Cómo fue para que él llegue hasta ahí? Él se había escapado, como era menor, su papá no quería que se vaya como un hermano mayor, falleció en la guerra y él se escapó a los 17 años. O sea, él quiso ir a pelear. Él quiso ir y se escapó de sus padres y fue a la guerra. Como era joven, le llevaron primero a la cocina y empezó a manejar bien las armas, como era cazador y su padre le había enseñado armas muy rápido y le dieron una metralladora pesada, es lo que él nos contaba. Era una Vickers, según la marca que contaba. Le quisieron ascender a teniente, pero él rechazó ese porque no quería ser responsable de los demás camaradas. Entonces él quería hacerse responsable de sí mismo nomás. Dice que le encontró a otro hermano mayor herido, lo trajo en la espalda
hasta la sanidad, pero lamentablemente falleció. Y otro dice las apariciones de la Virgen, que se le apareció. Eso es lo que le dejó muy marcado. Y ver compatriotas de él muriendo de hambre, sed y de unas heridas. Javier, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el Fortín Toledo. Este fortín se fundó el 21 de enero de 1927. Aquí era la base de operación de los comandantes paraguayos. Este es una trinchera original, solamente por el tema del agua, de la lluvia, que llenó la estuca de arena. ¿Esto es original de aquella época? ¿No se tocó? No se tocó. Es decir, las cabezas de aquellos comandos se resguardaban en este lugar cuando los soldados estaban peleando. Sí, las cabezas de los comandantes, porque los bolivianos tenían fuerza aérea y ellos, su misión era siempre tratar de matar a los comandantes, a los estrategas, a los jefes del ejército. Entonces los comandantes se resguardaban así en las tucas. Tuca es un animal, un roedor, que es parecido al ratón, que se encuentra mucho por acá, por esta zona. Entonces, tuco. Entonces los paraguayos le llamaban tuca. Esta es la comandancia. Este era tipo un almacén donde los paraguayos tenían su víveres, entonces para repartir a las trincheras. De aquí a más o menos a 1 kilómetro se encuentra la trinchera, 5 kilómetros de trinchera, y de aquí se abastecían a los soldados que estaban en la trinchera. Pues este puesto era solamente, como hace rato estábamos hablando, de los comandantes. Y había momentos en que inclusive pasaba un día y eso sin poder llevarle alimento a los soldados por el incesante fuego de los bolivianos. Y cuando cesaba el fuego, entonces los comandantes aprovechaban para enviarles víveres a los soldados que estaban al frente de la trinchera. También este fortín le resguardaba a los colonos menonitas y también Ilapoí. Pues Ilapoí era donde estaba la Fuerza Aérea Paraguaya, la artillería y el hospital, donde se le llevaban los heridos a los paraguayos. ¿Cómo ustedes se sienten hoy como familia, vos como nieto? Sí, nieto. De tenerle a un héroe de la patria. No, muy orgulloso de él, a pesar de ser un combatiente, es un gran padre, un gran abuelo que tenemos. Este está ahora un poco complicado de salud, pero sin embargo sigue peleando. Sigue luchando, sigue con su guerra. Está un poquito mal ya, pero sigue luchando. Algunos hablan de poco más de 1.400 bajas paraguayas entre muertos, heridos y desaparecidos. Y las bajas bolivianas rondan las 1.800. Se cumplen 91 años de la contienda de Boquerón, la primera batalla de la Guerra del Chaco, donde miles de compatriotas ofrecieron sus pechos de murallas para defender nuestro territorio. Aquí yacen los restos de nuestros compatriotas, cuyo sacrificio nunca debemos olvidar, ya que han ofrendado su vida para proteger nuestro país y nuestra libertad.